desatar una guerra nuclear, si esto es el fin. Mi hermano, de verdad que las noticias no son muy agradables. Las noticias no son muy agradables en lo que usted ve. Usted ve, hay inundaciones en algunos lugares, hay asesinatos masivos en algunos lugares. Hay muchas personas que van y acribillan montones de personas. Las noticias, mis hermanos, no son buenas. No hay buenas noticias, y les voy a ser honesto, las noticias no van a mejorar, hermano. Las noticias van a ir de mal en peor. Y esas noticias, mis hermanos, muchas veces nos pueden traer a estar ansiosos, a estar preocupados por las cosas, y muchas veces nos pueden traer temor, hermanos. Cuando estamos escuchando eso, que va a haber una guerra y que no sabemos qué va a pasar, puede llegar temor a nuestra vida. Pero entre tantas noticias, hermano, entre tantas noticias malas, entre tantas noticias tristes, entre tantas noticias de guerras, de rumores de guerras, de todo esto que está pasando, hermano, hay noticias buenas. Hay noticias que no nos asustan. Hay noticias que al contrario nos traen paz y nos traen gozo. Hay buenas noticias. En Lucas 2, capítulos 10 al 12, y dice la Escritura que los ángeles vinieron con noticias buenas. Noticias no solo buenas, bien buenas. Dice la Escritura, de gran gozo. No solo de gozo, sino de gran gozo. Y al contrario de las noticias que nosotros escuchamos ahora, no son noticias de temor, sino que dice, no tengan miedo, no teman. No teman, porque les traigo nuevas de gran gozo. Nosotros tenemos nuevas de gran gozo. Dice que les ha nacido en la ciudad de Israel un Salvador, que es Cristo el Señor. Y Él ha nacido, mis hermanos. Y son buenas nuevas. Buenas nuevas. En medio de tantas malas noticias, nosotros tenemos buenas noticias. Pero mi hermano, esas noticias no las va a escuchar en la televisión, no las va a escuchar en los medios de comunicación, ni en los periódicos, hermanos. Esas noticias le corresponden a usted y me corresponden a mí, a cada uno de nosotros. Esas son las noticias que el Señor nos ha mandado a dar. El Señor Jesús dio una comisión. El Señor nos ha mandado a dar estas noticias. Los encargados somos nosotros, usted, yo y los corresponsales que están en el mundo. Así como los corresponsales de guerra, tenemos corresponsales en el mundo. Hay misioneros que están en el campo trabajando. Y yo quería recordarles justo lo que les decía, que estamos tan privilegiados, estamos tan consentidos aquí, que si un día está la temperatura está 2 grados abajo, y decimos, ay, está haciendo frío, ¿quién no le subió la temperatura? A ver, ¿quién se encarga de las luces? Que hoy no hay nada, del sonido. Y los hermanos están allá, en el campo misionero, arriesgando su vida por el Evangelio. Ellos están allá cada día, hermano, cada día en riesgo de morir por causa de llevar las buenas nuevas de salvación. Entonces eso nos corresponde a ustedes, a mí y a aquellos que están allá. Nosotros tenemos esos corresponsales allá también. Esto es algo que nosotros llamamos la Gran Comisión. La Gran Comisión es lo que acabamos de leer en este momento. Y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta y que tenemos que tener presente siempre, porque es algo que como iglesia, la iglesia de Jesucristo vive, dice, hermano, nuestros estatutos de fe dicen eso. Dicen, estamos comprometidos con la Gran Comisión. Esa es la Gran Comisión, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero muchas veces es algo que se nos olvida. Y la verdad es que es entendible. Muchas veces tenemos problemas internos, tenemos problemas que tenemos que solucionar, nos faltan estos eventos. Por cierto, el evento de ayer fue un evento hermoso. Si usted no fue, se lo perdió. Hubo un evento, el evento de mujeres fue algo tremendamente de mucha bendición, mis hermanos. Y muchas veces nos dedicamos a esas cosas. Nos hace falta el día de los varones, dice el hermano que nos vamos a ir a Miami, hermano, dijo. Las Vegas, apoteosis cabello. A Las Vegas no, hermanos. Y pensamos en todas estas cosas. Nos olvidamos, mis hermanos, que nuestro llamado no es a estar cómodos, no es a estar cómodos, es a incomodarnos.
a ir afuera, por medio de nuestra vida, a predicar el Evangelio. Tenemos que mostrar las buenas nuevas de salvación al mundo. Entonces, durante estas semanas hemos hablado acerca de la resurrección del Señor Jesús. Y es que nuestro Señor Jesús, nuestro Salvador, el Maestro, el Señor no se quedó en la tumba. Y son buenas noticias. Esas son buenas noticias, hermanos. Es importante que vengamos aquí, mis hermanos, que estemos los domingos reunidos y que recordemos que no todo es caos allá afuera. Hay buenas noticias. Y aún si el mundo terminara, si la tierra terminara, nosotros tenemos buenas noticias porque tenemos una esperanza. Y no es cualquier esperanza, tenemos una esperanza viva. El Señor Jesucristo vive. El Señor Jesucristo resucitó y salió en victoria de esa tumba, mis hermanos. Y Él vive y reina. Y reinará eternamente. Y eso son buenas noticias para nosotros, porque ahí estaremos nosotros, al lado de Él, hermanos, eternamente. Dice la Escritura en Hechos 1, en el capítulo 3, dice que el Señor Jesús se apareció, primero dice que se apareció a Pedro, después dice que se apareció a 500 hermanos a la vez. Era importante que quedara registrado. ¿Por qué? Recuerdan que se había rodado una piedra en la tumba, porque decían los gobernantes y los líderes religiosos que, ¿recuerdan que ese impostor, ellos decían, ¿recuerdan que ese impostor dijo que iba a resucitar en 3 días? Dijo, pusieron una tumba y pusieron una guardia, dijo, porque seguramente sus discípulos van a robar el cuerpo del Señor. Era importante que esto quedara registrado y que hubiera testigos presenciales de nuestro Señor Jesús. Y dice que se apareció a Pedro. Estamos en Hechos capítulo 1 versículo 3. Dice que se apareció por 40 días. Se apareció por 40 días. Y en 1 Corintios 15 dice que se apareció a 500 hermanos a la vez. Dice, se apareció a Pedro, se apareció a Jacobo. Y ustedes han visto lo que hemos hablado acerca de María Magdalena, de los 2 discípulos que iban a Emaús. Hablamos acerca de Tomás también. Y aquí dice que también se apareció a Jacobo. Y dice luego a los 12. Entonces era importante que quedara registrado esto antes de la ascensión del Señor Jesús. Es decir, antes de que el Señor Jesucristo fuera llevado al cielo. Entonces es en este punto en el que estamos aquí situados. En Mateo capítulo 28 estamos situados en este punto, en esa transición entre que el Señor Jesús está aquí por 40 días visitando a sus discípulos y la ascensión, es decir, cuando Él va y es llevado al cielo. Entonces aquí es donde nos encontramos. Falta muy poco para que el Señor Jesús vaya y sea llevado al cielo. Y es aquí donde el Señor Jesús se presenta delante de los discípulos y les da una orden expresa: comiencen el evangelismo mundial, vayan y prediquen el evangelio, vayan y prediquen y hagan discípulos, dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces Él comienza con este momento y dice que vayamos y hagamos discípulos, y nos da también la fórmula de cómo hacerlo. Y es gracias, mis hermanos, a que los primeros cristianos, las personas que siguieron al Señor Jesús, los discípulos primeros, gracias a que ellos recibieron esta orden y gracias también a que ellos obedecieron esta orden, es que usted y yo estamos aquí el día de hoy. Si las buenas nuevas de salvación no se hubieran expandido, no se hubieran hecho saber a los demás, usted y yo ni por enterados nos hubiéramos dado. Es más, ¿sabe? Yo creo que el Señor hubiera terminado esta tierra desde hace tiempo al ver la maldad del hombre. Lo único que detiene la ira de Dios en este momento es que su iglesia sigue aquí, hermanos. Así que, mis hermanos, es importante. Personas se incomodaron y fueron allá afuera y predicaron las buenas nuevas de salvación, y por eso usted y yo estamos aquí. Y ahora eso nos toca a usted y a mí, eso nos toca a nosotros el día de hoy. Entonces, por la gracia de Dios, nosotros llegamos al conocimiento del Señor Jesús. Por la gracia de Dios, es decir, algo que nosotros no merecíamos. Nosotros merecíamos muerte, pero en su gracia Él nos brinda la salvación por medio de la locura de la predicación, como dice Pablo. Y ahora nos toca a nosotros. Dice la Escritura
que si de gracia recibimos, de gracia también debemos dar. Entonces nosotros recibimos las buenas nuevas de salvación, ahora es tiempo de nosotros, de ir y hablar las buenas nuevas de salvación a los demás. ¿Pero cómo? ¿Cómo? Yendo y haciendo discípulos. Está sencillo, ¿no? Ir y hacer discípulos. ¿Será verdaderamente así de sencillo? Vayamos y hagamos discípulos. Yendo y haciendo discípulos. ¿Cómo? Primero, en nuestra vida cotidiana, en su trabajo. Dice ir a todas las naciones. Pero mi hermano, aquí no todos podemos irnos a China, no todos podemos irnos a la India a predicar, pero podemos ir a nuestro trabajo, a nuestra escuela, a donde vamos. Dice ir y hacer discípulos. Cuando dice ir, está hablando de ir caminando. Mientras caminando hacemos discípulos. Si estoy trabajando, hago discípulos. Si estoy en la escuela, hago discípulos. Si soy misionero, voy a donde me manden y allá hago discípulos. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, discípulos. Tenemos que ir y hacer discípulos. Acompáñenme, por favor, mis hermanos, a Mateo capítulo 28, versos 16 al 20, que acabamos de leer. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea. Ustedes recuerdan, el Señor Jesús les había dicho, díganle a los discípulos que me esperen en Galilea. Entonces dice que se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó. Esto es importante. Jesús se acercó diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En los versículos 18 al 20 vemos esa orden expresa. No es una opción. Dice, vayan y hagan discípulos. El Señor nos entregó una comisión. Nos entregó una comisión y esa es hacer discípulos. Hacer discípulos. Pero el Señor, mis hermanos, no nos manda desproveídos, no nos manda así como así. Mis hermanos, tenemos buenas noticias. Y es que en estos 3 versículos, mis hermanos, el Señor nos encuentra, nos revela la facultad y la autoridad para hacerlo. Es decir, que no nos manda nada más ahí, como cualquier hijo de vecino. A ver, no es como que vete, Violeta, a la tienda y me traes unas papitas, no. El Señor nos manda proveídos, hermanos, nos da la facultad y nos da la autoridad para ir a hacerlo. Y nos dice cómo debemos hacerlo, nos da la fórmula, nos da la receta, nos da la instrucción de cómo hacer los discípulos. Y más que eso, mis hermanos, nos da el respaldo. No nos manda solos, sino que nos da un respaldo divino al ir y llevar a cabo esa tarea. Porque esa tarea, mi hermano, nosotros únicamente somos el instrumento. El que hace los discípulos es el Señor, por medio de nosotros. Únicamente somos herramientas. Así que vamos a ver primero la facultad y la autoridad para ser discípulos. Y es que lo primero que debemos entender, mis hermanos, es que como seguidores del Señor Jesús, nosotros no tenemos opción. No tenemos opción. Debemos ir y hablar al mundo y decirles que tenemos buenas nuevas de salvación. Que en el Señor Jesús hay vida eterna, que todos los hombres, que todas las mujeres, que todo ser humano necesita de un Salvador, porque ha pecado y porque la paga del pecado es muerte, y que el único que puede llevarnos al Padre, el único camino es el Señor Jesús. Necesitamos entender que todos necesitan un Salvador y que ahí hay un Salvador. Necesitamos entender que tenemos que hablarle a los demás que hay un Salvador, que en el Señor Jesús hay vida eterna, que hay perdón de pecados, hermano, que hay una vida nueva y abundante en el Señor Jesús, que nos espera una vida eterna de gozo al lado del Señor Jesús, y que ese gozo puede empezar desde ahorita, desde el momento en que estamos en la tierra. No tenemos que esperar a que seamos llevados, a que el Señor nos llame a su presencia para gozar de una vida plena. El Señor nos da esa facultad desde ahorita,
de gozar de una vida plena a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que esté pasando. Una vida de paz sin miedo, porque sabemos qué es lo que nos espera al final de nuestro camino. Entonces tenemos que saber que eso es necesario. Hay un dicho muy popular y tal vez usted lo ha escuchado y tal vez usted hasta lo ha dicho. Y dicen: tú predica con tu vida y si es necesario, habla. ¿Lo ha escuchado? Dice: tú predica con tu vida y si es necesario, predicas con tu boca. Pero el Señor Jesús no nos dice eso. Obviamente nuestro testimonio es sumamente importante, hermano. Por sus frutos los conoceréis. Si nosotros somos peor que el mundo, pues ¿por qué van a querer venir al Señor Jesús? ¿Verdad? Primero. Pero el Señor nos dice, vayan y hagan discípulos. No dice que vayamos únicamente y nos comportemos como sus discípulos. Tenemos que hacerlo, tenemos que comportarnos como hijos de Dios. Pero dice, vayan y hagan discípulos. ¿Cómo los vamos a hacer? Entonces, tenemos que ir y hacer discípulos. Esto requiere, mis hermanos, no solamente el hablar, sino también el hacer. O sea, son palabras y son obras. Y no estamos hablando aquí de la salvación, mi hermano. La salvación es únicamente por la gracia, por la misericordia del Señor Jesús, por su sacrificio. Pero nosotros tenemos que ir y hablar su palabra y también obrar. Dice, vayan. Desde ahí ya hay una orden. Vayan, salgan y hagan discípulos. En su caminar, hagan discípulos. Entonces, es importante. El versículo 18 nos habla una verdad muy, muy importante. Porque tal vez usted como yo, en alguna ocasión, y sabe, voy a confesarlo, hermanos, yo muchas veces he pensado, ¿y yo quién soy? ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para ir con esta responsabilidad tan grande? ¿Quién soy yo para ir con esa autoridad tan grande? ¿Quién soy yo? Yo no soy merecedor. Muchas veces me siento indigno de hablar la palabra del Señor. Tal vez a usted le ha pasado esto, pero es importante. El versículo 18 nos enseña una verdad sumamente importante. Dice, toda autoridad me es dada. Dice, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada. ¿En dónde? En el cielo. ¿Y dónde más? En la tierra. El Señor Jesús es dueño de todo lo que existe en esta tierra. Y Él tiene autoridad sobre todo lo que existe en esta tierra. Y Él es dueño de todo lo que hay en el cielo. Y Él tiene la potestad, tiene la autoridad sobre todo lo que hay en el cielo también. Mi hermano, lo que usted se imagine, el Señor Jesús tiene toda la autoridad. Y eso es importante. El Señor Jesús es dueño de todo y toda su autoridad es latente en todas las cosas que existen. Cuando Él dice en el cielo y en la tierra, no deja nada más abierto. Ese es el universo completo. En el cielo, las estrellas, el cielo, la tierra, el agua, lo que está debajo del agua. Tanto así que el Señor nos dio potestad, dijo, vayan y dominen todos los animales, ¿verdad? Hasta ahorita yo no he visto un animal que el hombre no dome y que lo pueda tener en jaulas y en cautiverios. Ballenas los tienen, cocodrilos los tienen, leones los tienen. Dios es dueño de toda la autoridad y toda esa autoridad se le ha dado al Señor Jesús. Entonces, Él nos manda a ir y a ser discípulos. ¿Por qué? Porque Él manda y gobierna sobre toda la tierra. Él manda sobre todo lo creado. Él manda sobre todo, y toda obra creada se somete, mis hermanos, a la autoridad de nuestro Dios, a la autoridad de nuestro Señor Jesús. Todo se somete. ¿Usted me entendió? Todo se somete al Señor Jesús. El Señor Jesús demostró su autoridad, mis hermanos, mandando sobre las aguas. Hace un momento las niñas cantaban y hablaban acerca de cómo el Señor tiene dominio sobre los vientos. Él mandó sobre las aguas, mandó sobre los vientos. Él dijo la palabra y los vientos callaron y enmudecieron. El Señor Jesús tiene autoridad sobre toda cosa creada.
Los peces, mis hermanos, me encanta eso, como el Señor les dice, tírenlo a la derecha, ¿verdad? Tiren la red a la derecha. Y cuando la sacan, sale llena de peces. ¿Casualidad? No. El Señor da la orden, peces a la red. El Señor dice la palabra y las cosas, todas las cosas creadas, obedecen. Saben, muchas veces menos nosotros. Aún los vientos obedecen, el agua obedece, los peces obedecen, las plantas, hermanos, obedecen. El Señor maldijo una higuera y cuando regresaron la higuera estaba muerta. Él le mandó, muere a la higuera, y la higuera murió. Dice la Escritura que el Señor Jesús, después de ser tentado en el desierto, dice que venían ángeles y le servían. Él tiene autoridad sobre toda la cosa que hay en tierra, sobre todas las cosas que hay en los cielos. Toda la autoridad le es dada al Señor Jesús. El Señor Jesús desafió las leyes de la física. Dice la Escritura, leíamos la semana pasada, que la puerta estaba cerrada y el Señor Jesús pasaba por la pared y decía, paz a vosotros. El Señor Jesús desafía las leyes de la física. Él caminaba sobre las aguas, ¿usted recuerda? Él duplicaba la comida. Unos cuantos peces eran suficientes para alimentar miles. El Señor Jesús transformaba los elementos, hermano. Usted se ha puesto a pensar en todo esto. ¿En qué autoridad tan grande tiene Dios? ¿En qué autoridad tan grande tiene el Señor Jesús? Que Él tomaba el agua y la convertía en vino. Y no en cualquier vino, en el vino más delicioso que los hombres hubieran podido probar. Y con esto no les estoy dando, era un vino diferente. Entonces, el Señor Jesús tiene autoridad sobre todas las cosas, mi hermano. El Señor Jesús dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. El Señor Jesús tenía autoridad y tiene autoridad aún sobre las enfermedades. Él curaba cojos, ciegos, mudos, sordos, you name it, dicen. Él tenía autoridad y tiene autoridad sobre todo. ¿Y sabe qué? Sobre la muerte. Resucitó muertos y lo mejor de todo, hermano, donde queda demostrado todo su poder y toda su autoridad, resucitó él mismo. Porque dice la Escritura que Él tiene el poder. Dijo, yo doy mi vida porque tengo el poder para volverla a tomar. Entonces, toda autoridad le es dada y es confirmada en su resurrección, hermano. Y eso son buenas noticias. Porque el Señor tiene toda la autoridad. Y el versículo 19 dice, por tanto, haciendo referencia al versículo 18, dice, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Todo eso que hablamos y mucho más. Toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Entonces, por tanto, como yo tengo toda esa autoridad en los cielos y en la tierra sobre toda cosa creada, por tanto, vayan y hagan discípulos. Versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como toda esa autoridad me es dada, entonces vayan y hagan discípulos. Esto, mis hermanos, es la comisión, es un comisionado. No solo se hace una orden expresa, sino que se nos comisiona. ¿Y qué es esto? Es que se nos transfiere, hermanos, la autorización para ir y hacer ese trabajo. Usted no va solo, usted no va con la autoridad que le da a ser el hermano Camilo, ingeniero en ciencias de la comunicación, no sé, perdón, mi hermano. Usted no va como técnico automotriz, que soy yo. No, usted va con la autoridad de ser un discípulo del Dios Todopoderoso, de aquel que tiene la autoridad sobre los cielos y sobre la tierra, sobre toda cosa creada. Usted está siendo enviado por el Dios Todopoderoso, el que tiene la autoridad, el que le da la autoridad a los gobiernos, porque dice que cada gobierno es puesto por el Señor. El Señor pone reyes y quita reyes a su voluntad, mi hermano. Él tiene toda la autoridad sobre todas las cosas. Entonces, mi hermano, usted puede ir confiadamente porque usted ha sido comisionado. ¿Qué es una comisión? Una comisión, creo que se los puse por ahí. Una comisión
En su sentido literal significa orden y facultad que alguien da por escrito a otra persona. ¿Para qué? Para que ejecute algún cargo o se entienda en algún negocio. Esto es la descripción de un comisionamiento. Entonces el Señor Jesús nos ordena, no solamente nos manda, sino que nos da la facultad. Nos da la facultad de ir y mi hermano, y ejecutar el plan de salvación. Entonces, no solamente nos manda, nos capacita, nos da la facultad y nos transfiere esa autoridad que es de Él, para que vayamos, hermanos, allá afuera y ejecutemos este orden, el ir y hacer discípulos, el presentar las buenas noticias de salvación. Así que en esa comisión nos da la orden, nos capacita, pero muchas veces pensamos que no es para nosotros. Muchas veces pensamos que eso le corresponde al hermano Melqui, que es muy bueno en las cuestiones de la Biblia, ¿verdad? Muchas veces pensamos que eso le corresponde a mi hermano Xavier, que es muy alineadito y todo, ¿verdad? Muchas veces pensamos que le toca a la hermana Cheli, pues es la esposa del pastor, ¿verdad? Muchas veces pensamos que le toca al pastor, pero nos toca a cada uno de nosotros, mis hermanos. Muchas veces yo les decía, nos sentimos indignos o nos sentimos que no estamos capacitados para hacerlo. Nos sentimos muchas veces ignorantes. Pero dice el Señor Jesús, toda la autoridad es mía, así que vayan. Ustedes recuerdan a este hombre que estaba enfermo en el estanque, en Bethesda, dice. Y este hombre estaba ahí enfermo y el Señor Jesús le sana a este hombre y le dice, toma tu lecho y vete. Cuando se arriman los demás, ¿por qué cargas tu lecho? ¿Quién te da esa autoridad? ¿Por qué lo cargas? Es el día de reposo, tú no deberías estar cargando eso. Le dice, pues a mí, el que me sanó, me dijo, ve y toma tu lecho. Mis hermanos, eso somos nosotros. El que nos sanó, el que nos salvó, es el que nos ha dicho, vayan. Pero es que yo no soy digno, ve y haz discípulos. Pero es que yo conozco tan poco del evangelio, ve y haz discípulos. Pero es que yo soy tan poca cosa, ve y haz discípulos. Pero es que yo soy mucha cosa, ¿verdad? También. Pero no eso que lo hagan los que sirven a las mesas, ¿verdad? Ve y haz discípulos. Muchas veces nos sentimos o demasiado o muy poco, pero el Señor nos da la facultad y nos da la autorización para ir y hacerlo por su autoridad. Dice, vayan y hagan discípulos. Entonces, el que les sanó, así como nosotros, el que nos salvó, nos ha dicho, vayan. No hay excusas, hermanos. No hay excusas, es un mandato. Y Dios nos da la facultad, escuche, a cada uno nos da la facultad de ir y hacer discípulos. ¿Cómo? Pues vamos a verlo. Hay una fórmula. Aquí hay una fórmula. En los versículos 19 y 20 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. ¿Cómo? 1. Primero dice, id y hacer discípulos. Eso va a ser el número 1. 2, bautizándolos. ¿Cómo los iban a bautizar? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y 3, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, la receta del discipulado está aquí. Aquí está expresa. No hay que buscar el hilo negro, ¿verdad? Aquí está puesto. Dice, primero tenemos que ir y hacer discípulos. Tenemos que presentar a Cristo. Dice la Escritura, ¿y cómo creerán si nadie les predica? ¿Cómo le van a seguir? ¿Cómo le van a seguir si nadie ha ido a hablarles? Dice, qué hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas, ¿verdad? Entonces primero tenemos que ir y presentar las buenas nuevas de salvación y decirles que en el Señor Jesús hay salvación, hay vida eterna,
que por medio de su sacrificio Él ha clavado nuestro pecado en la cruz, y por medio de su resurrección tenemos la garantía de que estaremos allá con Él eternamente, en moradas celestiales, por toda una eternidad, gozándonos de la gloria de nuestro Señor. Me preguntaba Cheli el otro día, dice, bueno, y si yo me muero, ¿tú vas a estar triste? ¿Qué no es más importante, Dios para ti? ¿Verdad? Entonces tenemos que pensar que a pesar de cualquier tristeza, nosotros vamos a estar eternamente gozándonos de la presencia de Dios. Y tenemos que hablarle a las personas que a pesar de las cosas que pasan en este mundo, hay buenas nuevas de salvación, que hay, mis hermanos, que hay esperanza. Y muchas personas no entienden que todos vamos a pasar una eternidad, hermanos. Todos vamos a pasar una eternidad, solo que a unos en el castigo eterno, otros delante de la gloria de nuestro Dios. Y tenemos poco tiempo para hablarles. Entonces, eso nos presenta. Primero, dice en los versículos 19 y 20, dice, haciendo discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20, importante, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Primero tenemos que presentar al Señor Jesús. Después, el bautizo. Bautizarse. Tal vez los que están aquí, la mayoría están bautizados, pero tal vez no todos. Pero tal vez ya se les olvidó qué significa el bautizo y qué es lo que pasó el día que ustedes fueron a las aguas. Entonces es importante, primero, presentar las buenas nuevas de salvación, las buenas noticias. Segundo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y número 3, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, y aquí dice que estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Hacer discípulos, mis hermanos, conlleva mucho más que solamente presentar el Evangelio. Muchas veces yo he ido a mi familia y les he presentado las buenas nuevas de salvación, y muchos han hecho una oración de fe, pero eso no queda ahí. Eso no queda ahí. Dice, hay que hacer los discípulos. Hay que hacer los discípulos. Eso conlleva muchas cosas más. Entonces, vamos a ver, mis hermanos, que en este tiempo de incertidumbre tenemos que ir y presentar el Evangelio. Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 19, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Eso es lo que tenemos que llevar. Y decirles que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros, dice la Escritura, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿A quién le encargó la palabra de reconciliación? ¿A quién? A nosotros. Es decir, nosotros nomás lo oí aquí, y al hermano Camilo que dijo allá. Pero dice, nos encargó a nosotros, o sea, a todos nosotros, la palabra de la reconciliación. En este mundo, mis hermanos, de malas noticias, nosotros tenemos buenas noticias. Nosotros tenemos buenas noticias, mis hermanos. Muchas veces queremos pasar desapercibidos. Y en el trabajo, muchas veces no queremos ni que sepan que somos cristianos, ¿verdad? Porque luego nomás me van a estar viendo, a ver en qué me equivoco, ¿verdad? O muchos dicen, cristianos de la secreta. Que nadie se entere, ¿verdad? De verdad que muchas veces algunos compañeros después de tiempo me entero, yo soy cristiano, qué bien. Pero muchas veces queremos andar en la secreta, y el Señor dice, ir y hacer discípulos mientras caminan, mientras hacen su vida normal, ustedes vayan y hagan discípulos. Nosotros somos una lámpara, dice la Escritura, que debe estar puesta en lo alto, que alumbre este mundo de oscuridad, hermanos. Nosotros tenemos buenas nuevas, tenemos buenas noticias. Así que, como toda autoridad les dada, tenemos que ir y hacer discípulos a todas las naciones. Ya vimos, tenemos que presentar las buenas nuevas de salvación, y después dice bautizándolos. En el versículo 19 dice bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí, mis hermanos, no voy a tomar mucho tiempo porque si usted no sabe, el día martes, por cierto, ahí está la hermana. Hermana, el día martes tenemos clases de bautizo.
Tal vez la mayoría, como les comenté, ya se bautizó aquí. Tal vez no lo ha hecho. Entonces es tiempo de saber qué es el bautizo, para qué sirve, con qué se come, ¿verdad? ¿Quién puede ir, quién puede hacerlo, quién no lo puede hacer? Entonces yo le animo a que venga el día martes a mi casa, que es su casa, donde tendremos esta clase. Pero es importante que dejemos sentadas algunas verdades acerca del bautismo. ¿Qué es? Y recordar muchas veces, los que ya han sido bautizados, recordar qué es lo que sucedió el día que ustedes se bautizaron. Porque muchas veces nos olvidamos. Es algo hermoso, hermano. Yo recuerdo como si hubiera sido el día de ayer, el día que me bauticé. Y yo recuerdo claramente que yo le decía al pastor, no, es que yo no estoy listo. Me dijo, ¿y por qué no está listo? ¿Qué le falta? Y yo decía, no, es que todavía no me siento preparado. Bueno, pues entonces venga y aprenda qué es el bautismo. Entonces, mis hermanos, es importante que recordemos qué es lo que pasó ese día y qué es lo que significa. Y mis hermanos, es importante que dejemos claras algunas cosas. Y es que el bautismo, hermanos, nos salva. O sea, no nos salva. Déjenmelo claro porque lo dice, el bautismo nos salva. No. El bautismo no nos salva. No tiene un poder salvífico. Muchas personas, muchas religiones adjudican al bautismo un poder salvífico. Y eso no es así. El bautismo no nos da la salvación. La salvación nos la da el Señor Jesús. Recuerden que es por gracia, es por medio del sacrificio del Señor Jesús y es por medio de la fe en el Señor Jesús. Al arrepentirnos de nuestros pecados, al aceptarlo como Señor y Salvador de nuestras vidas, es que obtenemos la salvación, pero no por el bautismo. El bautismo es un símbolo de la salvación que ya hemos tenido por medio del sacrificio del Señor Jesús. Entonces es un símbolo, no por eso deja de ser importante. No por eso deja de ser importante. Es un símbolo, no es un sacramento como muchas personas lo dicen. Es simplemente un símbolo. Es un símbolo y es un símbolo público, es un acto público, es algo que tiene que estar hecho en frente de los demás. Tampoco puede ser de manera privada, no puede ser en la tina de su casa como algunas personas, y muchas personas así lo han hecho porque no se entendía bien qué era el bautismo. Pero es un acto público donde nos identificamos con el Señor Jesucristo y nos identificamos con la iglesia. ¿Cómo nos identificamos con el Señor Jesús? Nos identificamos con el Señor Jesús y con nuestra iglesia local. Primero, cuando vamos a las aguas, cuando bajamos a las aguas, y usted debe recordarlo, tuvimos la clase algunos hermanos, cuando bajamos a las aguas nos identificamos con la muerte del Señor Jesucristo. Cuando salimos de las aguas nos identificamos con la resurrección del Señor Jesús. Cuando bajamos a las aguas nos identificamos con la muerte al pecado, y cuando salimos de las aguas nos identificamos con una vida nueva en Cristo, una vida nueva. Entonces nos identificamos con Cristo en su muerte, en su resurrección, la muerte al pecado, el nacimiento de una nueva vida en el Señor Jesús. Y tenemos que entender que es un acto público. Queremos enseñarle, mostrarle a los demás que nosotros nos identificamos, decimos, yo creo en el Señor Jesús. Yo me identifico con el Señor Jesús, yo he creído. Porque cuando usted cree, mi hermano, cuando usted ha sido salvo por creer, por la fe en el Señor Jesús, nadie lo puede ver. Eso solo lo sabe usted y obviamente lo sabe Dios. Pero eso no se ve. Y esto es un símbolo visible de lo que ocurre invisiblemente. Esto, mis hermanos, es un acto de identificación con la iglesia local. Nos identificamos también como miembros de esta iglesia. Obviamente, al momento de ser salvos, somos parte ya de la iglesia universal, de todos los hermanos creyentes alrededor del mundo, de los tiempos pasados, de los tiempos futuros. Ya somos parte de esa iglesia, que estaremos juntos, alabando al Señor eternamente, en algún momento. Pero en el bautizo nos identificamos no solo con el Señor Jesús, sino como iglesia local. Yo pertenezco a este grupo de creyentes que alaban, que adoran al Señor Jesús, que aman al Señor Jesús y que se aman los unos con los otros. Eso también es parte.
una identificación con la iglesia local. Y también es un símbolo de pertenencia. Una vez que vamos a las aguas, dice, yo le pertenezco al Señor Jesucristo. Entonces, no vamos a pasar mucho tiempo ya hablando del bautizo porque tenemos la clase. No se la pierda. Si usted ya se olvidó qué significa, venga el martes. Si usted quiere saber qué significa, venga el martes también. Si usted no se quiere bautizar, venga el martes también. Y va a ver por qué no se quiere bautizar. No es para obligar a nadie. Eso es una obediencia. El Señor dijo, vayan y hagan discípulos. O sea, no tenemos opción. Es un mandato. Entonces, vamos a ver lo que significa el día martes. Y entonces vemos que el bautismo entonces es un símbolo visible de lo que pasó dentro de nosotros, de lo que pasó dentro de nuestro corazón, de la transformación que Dios ha hecho en nuestra vida de una manera invisible. Entonces es algo que nosotros hacemos visible públicamente. Decimos, yo he creído en el Señor Jesús como Señor y Salvador de mi vida y me identifico con Él. Y yo me comprometo a servirlo el resto de mi vida. Eso, mis hermanos, es lo que es el bautismo. Entonces es importante que lo tengamos ahí claro. Entonces muchas personas, yo les decía, piensan que no están listos. Pero si usted piensa que no está listo, entonces venga y vamos a hablar de eso. Ese es el mandato. Dice, después del bautizo, dice, por tanto, y a ser discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el versículo 20 dice, enseñándoles. Entonces, no puede quedar en únicamente ir y predicarles las buenas nuevas de salvación. Hay que hacer los discípulos. Una vez que la persona ha creído, directamente tiene que ir a las aguas. Tiene que ir a cumplir ese mandato de ir a las aguas en el bautizo. Y después, mi hermano, viene la enseñanza. Yo recuerdo cuando yo no me quería bautizar. No, es que yo no estoy listo todavía. Como que me falta aprender. ¿Y quién dijo que tenía que aprender antes del bautizo? Tengo que creer. Después de creer, a las aguas. Y después, ahora sí dice, enseñándoles todas las cosas que les he mandado. Y aquí que estaré con ustedes. Entonces viene la enseñanza. No solo se presentan las buenas nuevas, no solo es el bautizo, ahora hay que hacer discípulos, hay que enseñar. Nosotros no solamente debemos vivir vidas piadosas, tenemos que vivir vidas piadosas y tenemos que hablar acerca de aquel que nos ayuda a vivir esas vidas piadosas. Tenemos que enseñarles todo el consejo de Dios. Tenemos que ir y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que Él nos ha mandado. Tal vez, mis hermanos, ustedes piensen, pero yo no tengo mucho conocimiento de la palabra de Dios. Bueno, entonces, háblele lo que usted conoce, dígale lo que usted sabe acerca del Señor y tráigalo a los servicios. Tenemos la predicación de la palabra. Tenemos los estudios, los grupos familiares. Por cierto, tenemos todos los grupos familiares están trabajando ya. Entonces es importante. Tal vez usted no conoce mucho de la palabra, entonces es tiempo de capacitarse. Si no sabe mucho de la palabra de Dios, es tal vez porque no está leyendo su palabra, porque no está en oración o porque no está llegando a los grupos familiares, que es donde nos estamos nutriendo por lo menos un día a la semana. La verdad es que es algo que tenemos que hacer. Primero tenemos que discipularnos y después tenemos que discipular. Entonces, si no sabe mucho, haga lo de Andrés. Ven al estudio. Te invito a que vengas al estudio. Y ahí nos edificamos los unos a los otros, porque de eso se trata los grupos familiares, el edificarnos los unos a los otros. No se trata de ver quién sabe más o quién sabe menos, es de edificarnos juntos, como un solo cuerpo, edificarnos los unos a los otros. Entonces tenemos eso, tenemos esa responsabilidad de prepararnos y de ir y hablarles de aquello de lo que nos hemos preparado. Tenemos los grupos familiares y aún, mis hermanos, la coinonía. ¿Sabe usted? Siempre que nos juntamos, tal vez después del servicio, durante la semana, eso también ayuda, mis hermanos. Eso es parte de la comunión, eso es parte del discipulado.
el estar juntos. Mi hermano, es mucho mejor que usted tenga amigos en la fe que amigos que son del mundo. Y obviamente usted tiene que hablarle a los demás, pero que sus amigos, que las cosas que usted tiene en común, estén en común con las personas, los hermanos en la fe. Alguien me dijo un día que había algunas cosas que no estaban bien. Si los hermanos se van juntos a comer a un restaurante, eso no está bien, porque eso no es de Dios. Porque si los hermanos se van juntos a comer, ellos ya no están en la iglesia, están participando de las cosas del mundo. Mi hermano, ¿qué es mejor? ¿Que usted vaya a cenar a un restaurante con sus hermanos en la fe, o que vaya con personas del mundo, que únicamente lo van a inducir a hacer las cosas que el mundo hace? Entonces, obviamente es mucho mejor que sus mejores amistades sean los hermanos en la fe. No con eso queremos decir que se aparten del mundo, no, porque usted tiene que ir y hablarles. Pero mientras camina, usted le habla de la palabra de Dios. Entonces, tenemos todas estas cosas. Y yo le digo, tal vez usted ha pensado, y como yo lo he hecho, y de verdad que mi esposa sabe cómo yo he tenido que lidiar con esto, y cómo Dios me ha sostenido en esto. Muchas veces pensamos que somos poca cosa y que no sabemos lo suficiente. Y pensamos, ¿y quién soy yo? ¿Y quién soy yo para ir y hacer esto? ¿Quién soy yo para hacer este trabajo? Y de verdad que es algo con lo que muchas veces lidiamos, hermanos. Y nos hacemos poca cosa. Pero el versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí es lo importante. Cuando yo leí esto, me di cuenta, hermano, que yo no estoy solo. Cuando usted vaya afuera a predicar las buenas nuevas de salvación, hablarles de lo que el Señor Jesús hace, hablarles del bautismo, hablarles de todo el consejo de nuestro Dios, usted no va solo. Y dice, y he aquí que estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Nosotros no vamos solos, hermano. Hace un rato mi hermana oraba y decía, Señor, no nos dejes de tu mano. Mi hermano, el Señor no nos deja de su mano, porque ovejas de su prado somos, hermano. ¿Quién nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús? ¿Ángeles? ¿Potestades? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Lo alto? ¿Lo profundo? Hermano, nada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y cuando vamos afuera, no vamos solos. Dice, he aquí que yo estoy contigo hasta el fin del mundo. Amén. Así que el Señor nos da un respaldo divino. Mis hermanos, Él nos da la orden, Él nos da la orden de ir, pero también nos da la facultad, hermano. Nos da la facultad y nos transfiere la autoridad para hacerlo también, hermano. Nos da las instrucciones, mi hermano, pero también nos da el respaldo. Dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, haciendo todas las cosas que les he mandado, y he aquí que yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. El Señor dice la palabra y nosotros, hermanos, obedecemos. Amén. Entonces vamos a orar. Padre eterno, en esta tarde te damos gracias, Señor, por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que no merecíamos nada, Señor, y en tu gracia, Señor, nos diste vida eterna, Señor, a través de la predicación de tu evangelio. Gracias, Señor, porque sin merecerlo, Señor, tú nos viste, Señor, y nos apartaste, Señor, desde el vientre de nuestra madre. Y a ti te plació, Señor, presentarte a nosotros a través de la predicación, a través del evangelio, a través de las buenas noticias, que en ti, Señor, hay vida eterna, que hay perdón de pecado. Gracias, Señor, porque a ti te plació, Señor, darnos una nueva vida, Señor. Gracias, Señor, porque a ti, Señor, te plació, Señor, darnos vida eterna, Señor, en ti, Señor. Gracias por ese sacrificio en la cruz. Gracias por, Señor Jesús, gracias por ir a la cruz. Gracias por entregarte por completo y derramar tu sangre, Señor. Gracias, Señor, por cargar el peso de nuestro pecado, Señor, y cargar en ti, Señor, toda la ira
que debería caer sobre nosotros. Gracias, Señor, porque no solo nos diste salvación, no solo nos diste vida eterna, no solo nos das una esperanza de gozo eterno, no solo nos das, Señor, una esperanza de una vida plena aquí, Señor, sino que encima de eso, Señor, nos haces partícipes, Señor, de esta obra redentora, Señor, y nos haces instrumentos, Señor, para ir y llevar, Señor, las buenas noticias, Señor. Gracias, Señor. Qué privilegio, Señor, tan grande. No lo merecemos, Dios. Gracias porque nos permites hacerlo. Señor, pon en nuestros corazones, Señor, el ir allá afuera, el tener este peso, Señor, por las personas. No como un compromiso, Señor, sino por amor, Señor, a aquellos que se pierden, Señor. Que donde vayamos, Señor, podamos hacer discípulos, Señor, tuyos. Que vengan y que te honren y que te adoren, Señor, porque tú mereces la adoración y la alabanza de todo ser. Ayúdanos, Señor, danos, Señor, al pueblo hispano, Señor. Danos, Señor, a las personas, Señor, que están en nuestro trabajo, Señor. Pon, Señor, oportunidades, Señor, en nuestra vida, Señor. Dios, y danos el denuedo, danos la valentía, Señor. Danos, Señor, las palabras, Señor, para hablarles de ti, Señor. Danos ese corazón, Señor, para que nos dolamos de aquellas personas que tienen un futuro, Señor, incierto en el infierno. Padre, gracias, Señor, por ese privilegio. Mi Señor, en esta tarde, Señor, ponemos nuestras vidas en tus manos. Y yo te ruego, Señor, que cualquier hermano, Señor, que esté aquí, Señor, que se haya enfriado y que haya olvidado el compromiso que hizo en el bautizo, que esta tarde, Señor, recuerde, Señor, lo que Él ha hecho y que pongas en nosotros, Señor, que nos traigas a memoria, Señor, que tu Espíritu Santo traiga a memoria todo eso, Señor, que podamos reconocer que cuando fuimos a las aguas, Señor, reconocimos que eres nuestro Salvador públicamente, que nos comprometimos, Señor, a seguirte y a honrarte todos los días de nuestra vida. Padre Santo, aquel, Señor, que tal vez no te conoce el día de hoy, que no te ha recibido en su corazón, yo te ruego, Señor, que pongas en él, Señor, el recibirte el día de hoy. Y si usted que está aquí no ha tomado una decisión por el Señor Jesús, yo le invito a que lo haga en esta tarde. Si usted no tiene una seguridad de dónde pasará su eternidad, yo le invito a que hoy la tenga, a que reciba el regalo de la salvación, que reconozca que necesita un Salvador como todos lo necesitamos, que reconozca que necesita perdón de sus pecados y que le reciba esta tarde como Señor y Salvador de su vida. Yo le invito a que, si usted quiere recibirlo, repita conmigo esta oración. Señor Jesús, yo te agradezco por morir en esa cruz, por llevar en ella el peso de mi pecado. Yo reconozco que he pecado en contra tuya y que merezco muerte por mi pecado. Pero también reconozco que eres el Dios grande y poderoso y que fuiste a la cruz, pero resucitaste. Y en esa cruz clavaste mi pecado. Yo reconozco, Señor, que tú tienes el poder de borrar mi pecado. Me arrepiento de él y te ruego que me perdones. Desde el día de hoy, yo quiero recibirte como mi Señor y como mi Salvador. Yo te ruego, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida. Desde el día de hoy, yo quiero obedecerte, yo quiero honrarte. Señor, gracias por esa oportunidad de salvación eterna.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.